Pues es Adelante. comenzar, entonces, sí. Pues buenas noches a todos y a todas los que se están reunidos en esta ocasión, como cada tercer miércoles de cada mes nos reunimos para disfrutar y hacer presencia en las pláticas a la comunidad. En esta ocasión, pues le damos la cordial bienvenida a todos a nombre de la Sociedad de Psicoanálisis. Y decirles pues que tenemos hoy a una invitada, eh, a Beatriz Carrasco Aguirre, eh, que nos va a hablar sobre trastornos de la alimentación. Pues me voy a permitir leer su currículum. Ella es licenciada en Psicología Educativa y pertenece al Complejo Educativo Hispanoamericano. Cuenta con maestría en terapia familiar sistémica. Cuenta con especialidad en trastornos de alimentación en el ECRA y tiene consulta privada desde hace 27 años. Realmente es una presentación muy corta, pero bueno, recordarles además de que durante toda la transmisión de la plática se va a estar grabando. Entonces, para darle la palabra a Beatriz. Te damos la palabra, Beatriz. Tú me dices cómo, en qué momento. Sí, yo te voy diciendo lo de las diapositivas. Muchas Sí, gracias sí. por la invitación y bueno, es un gusto estar aquí. Quiero comenzar de la siguiente manera. Espejito, espejito que cuelgas de la pared, ¿quién es la persona más hermosa de este mundo? Claro que esperaríamos que la respuesta fuera la respuesta conocida del cuento de hadas. Tú eres la persona más hermosa de este reino. Pero en este espejo, la respuesta es otra. Ciertamente no eres tú la persona más hermosa de este reino. Quise comenzar mi presentación con esta analogía del cuento de hadas donde la reina se ve todos los días al espejo y la respuesta que recibe es que ella es la persona más hermosa del reino. En el caso de los pacientes con desorden alimenticio, cada vez que recurren al espejo, este espejo al que se va con frecuencia esperando escuchar una respuesta que nunca llega. El espejo se convierte en un objeto al que se recurre frecuentemente, pero que es odiada la imagen que éste regresa. Por eso, mi charla tiene este título, Una mirada a través de ese espejo. Vamos a ver a través de esto cómo es que los pacientes que tienen un desorden alimenticio se ven a través de este espejo. La siguiente, por favor. Muy bien. Los trastornos alimenticios tienen que ver con todo aquello que no se expresa y que se queda acumulado porque las personas no se atreven a hablar de su tristeza, de su vacío, de su soledad, de la ansiedad que sienten día a día. Y estos síntomas lo que hacen es activar un trastorno alimenticio. Son una metáfora, son un mensaje que no se logra expresar verbalmente y que se actúan por medio del cuerpo, por medio de la relación que la persona establece con la comida. Los trastornos alimenticios se convierten entonces en un mecanismo por medio del cual la persona se enfrenta a este dolor que viven día con día. La siguiente. La persona que padece un trastorno alimenticio no puede salir del mismo con solo desearlo. Luego son personas que constantemente escuchan frases como échale ganas, simplemente come, o haz una dieta, o haz ejercicio. Pero esto se convierte en una situación compleja que no basta solo con desear salir de ella. Es algo multifactorial donde convergen varios elementos y eso es lo que hace complejo un trastorno alimenticio. Y no basta de verdad solamente con que la persona desee salir de esta situación. El trastorno alimenticio se convierte en un grito de ayuda
en una petición buscando una solución ante sentimientos de vacío, desesperanza, soledad, tristeza y enojo. En México y en el mundo, los trastornos alimenticios se han convertido en un problema mundial al grado de convertirse en una pandemia. La que sigue. En los trastornos alimenticios hay principalmente tres entidades: la anorexia, la bulimia y el comer compulsivo, también conocido como trastorno por atracón. Los trastornos alimenticios no se presentan de forma pura, es decir, alguien, por ejemplo, que tiene anorexia puede pasar por episodios de atracones. Alguien que tiene bulimia puede pasar por episodios que parecerían de la anorexia. Entonces, son entidades que no se presentan de forma pura y que esto de alguna manera se va como alternando de una a otra. No quiere decir que quien tiene anorexia luego pasa a tener bulimia, no. Quien tiene anorexia puede tener episodios de alguno de los otros dos trastornos. La siguiente. Vamos a ver los factores que intervienen en el origen de los trastornos alimenticios. Son principalmente tres, y uno, que es el primero que vamos a revisar, que es lo cultural y lo social, no es el más importante. El de lo cultural y lo social, a veces únicamente se convierte en el botón que hacía falta accionar. En lo cultural tenemos la moda y los medios de comunicación con toda esta cultura de lo light, de lo fitness, y no porque lo fitness sea malo. El problema aquí es que se ve como un asunto estético y se olvida que este asunto de hacer ejercicio, de tener un cuerpo delgado, es un asunto de salud. En los trastornos alimenticios se olvidan de la salud y le dan únicamente importancia al tema de lo estético. El factor familiar. Tenemos como algunas características familiares padres sobreinvolucrados, es decir, son papás que están demasiado involucrados en asuntos de los hijos, de tal manera que se vuelven padres sobreprotectores, dominantes, en algunas ocasiones controladores e intrusivos. Hay familias donde se mantienen relaciones de distancia, donde hay mucha crítica, donde hay problemas a veces ocultos, a veces muy manifiestos y mala comunicación. En algunas ocasiones también hay un asunto de problemas conyugales, pero que estos problemas se mantienen ocultos y se nota únicamente el asunto alimenticio. Dentro de los factores individuales, que son los que corresponden únicamente al paciente, se les conoce también como factores de vulnerabilidad. Son aquellas características que convierten a una persona en presa fácil de un trastorno alimenticio. Algunas de estas características son: la persona no se acepta como es, ni físicamente, ni en estas características de personalidad. Hay una tendencia al perfeccionismo en alguna área del desarrollo humano, en lo cultural, en lo artístico, en el deporte, y este perfeccionismo es llevado también al asunto del cuerpo. Hay una preocupación excesiva por lo que la gente opina. Hay una preocupación por lo que la gente pueda decir sobre uno y están muy al pendiente de lo que la gente opina de ellos. Hay una dificultad para establecer relaciones interpersonales, historia de depresión y ansiedad, hay una baja autoestima, hay una percepción de que se tiene poco control sobre la vida, sobre las decisiones, sobre sus emociones. En algunos casos hay antecedentes de obesidad durante la infancia. Son personas con temor a la responsabilidad de la vida adulta y solo en algunos casos puede haber antecedentes de abuso sexual en la adolescencia o en la infancia. La siguiente, por favor.
Voy a hablar de la explicación psicológica que dan varios autores acerca de cómo se puede originar un trastorno alimenticio. El primer lazo afectivo que el ser humano establece es con la madre. Cuando se habla de madre, no es precisamente la figura femenina, es quien cumple las funciones de mamá. Con esta persona, con la madre, se forma un vínculo emocional a través del alimento que se recibe de ella. El bebé puede quedar satisfecho desde lo fisiológico, pero insatisfecho en su necesidad afectiva. Es decir, el bebé no únicamente necesita de los cuidados fisiológicos, no únicamente requiere estar limpio, no tener calor o no tener frío, estar alimentado, que lo bañen, estar bien dormido. Lo que el bebé necesita también es la satisfacción de toda la parte emocional, de recibir atención, de que se juegue con él, se le abrace, se le hable. Y entonces, cada vez que el bebé hace una demanda, no siempre es porque requiere alimento. Este bebé, hay ocasiones que lo que está pidiendo es afecto, atención, que se le contenga, que se le dé amor. Y en estas familias se confunde la necesidad afectiva con la necesidad de dar alimento. Son padres entonces que cuando el bebé necesita afecto, se confunde con la necesidad de alimentar y se le alimenta. De tal manera que en este bebé quedó sin cubrir la necesidad de afecto. La que sigue, por favor. Durante la época de la lactancia, se presenta en mamás que tienen la idea de no alimentar bien a su bebé. Y entonces se quedan con la idea de mi leche no lo alimenta. Y entonces lo atiborran de comida y no satisfacen la parte emocional. En la primera infancia, la madre confunde la demanda de amor con la necesidad fisiológica y le llenan la boca de alimento. Y luego también en la primera infancia lo que ocurre es para que el niño esté ocupado, para que el niño se entretenga, para premiarlo, para que no llore, para que se sienta bien, utilizan la comida para satisfacer cualquier necesidad y cualquier situación que le ocurra al niño. Y en la pubertad, la familia tiene la creencia de que todo se rige por la ley de la alimentación. Por ejemplo, en el caso de la persona con anorexia, su anorexia, esta negativa a comer, puede ser una forma de oponerse a esta ley de la alimentación. Hablando de este asunto de las creencias que hay en las familias, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que en México la comida juega un papel primordial en eventos que tienen que ver con afectos y con relaciones interpersonales. Nos reunimos alrededor vamos a hacer una comida, festejamos con comida, celebramos también con comida, conquistamos a alguien con el alimento. De hecho, tenemos refranes y tenemos frases, los mexicanos, relacionadas con la comida. Las penas con pan son menos. A los hombres se les conquista por el estómago, ¿no? Todas estas creencias forman parte de estas situaciones que van fomentando la idea de que la comida se debe utilizar en asuntos emocionales. Incluso es esta costumbre del Día de Muertos, donde a las tumbas llevamos alimento. Ahí se ve cómo de verdad alrededor de las familias, en el centro, está la comida jugando un papel muy importante. La que sigue. Muy bien. Voy a comenzar hablando ahorita, le voy a dedicar tiempo a un trastorno alimenticio que se llama anorexia. La palabra anorexia viene del prefijo a, que significa sin, y orexia significa sin apetito. Si nos apegamos a la definición etimológica de la palabra, anorexia significaría sin apetito, lo cual es totalmente falso. Luego ya hay autores que le han dado como otro significado a la palabra, hablando más bien de sin deseo, ¿no?
porque los pacientes con anorexia sí tienen hambre, sí tienen incluso antojos, y si se lo permitieran, serían capaces de comer mucha variedad de alimentos, pero lo que pasa con las personas con anorexia es lo siguiente. Vamos a pensar si pudiéramos graficar esto, en una gráfica del 1 al 10, su hambre llega al 5, pero su miedo a subir de peso llega al 10. Lo que el paciente con anorexia prefiere hacer es sacrificar su hambre con tal de tener controlado su miedo, que además es un miedo irracional a convertirse en alguien con sobrepeso u obesidad, aun cuando la persona está en su... incluso por debajo de su peso normal. La siguiente, por favor. Muy bien. Esta frase sobre la anorexia. El cuerpo que ella ve en el espejo no es el que los demás ven. La carga que lleva es la gordura imaginada. Esta frase se refiere a esta distorsión de la imagen corporal que el paciente con anorexia tiene. La manera en que todos vemos al paciente con anorexia no es la forma en que él se ve. La distorsión de la imagen tiene que ver con no con sus ojos. Sus ojos sí terminan viendo lo que nosotros vemos. Cuando la información de sus ojos llega al cerebro, el cerebro distorsiona lo que sus ojos recibieron por la obsesión que tienen con esta idea de la ultradelgadez. Es un severo padecimiento que se caracteriza por una pérdida importante de peso a consecuencia de dos restricciones que hace el paciente. La primera restricción que hace el paciente tiene que ver con la cantidad de alimento y la otra restricción tiene que ver con el tipo de alimento. De tal manera que la persona con anorexia lo que hace es elimina primero de su alimentación habitual aquellos alimentos que él sabe están asociados al aumento de peso y a un alto contenido calórico. Y después restringe la cantidad. Hay un intento y un miedo intenso por convertirse en alguien con sobrepeso, aún cuando la persona está por debajo de su peso considerado normal. Hay una alteración de la imagen corporal, por lo que el paciente no se da cuenta de su extremada delgadez. Ahora se sabe que hay pacientes con anorexia que no tienen distorsión de su imagen corporal. Es decir, hay pacientes que están bien conscientes de su bajo peso, no distorsionan su imagen y sí se ven exactamente como están. Muy bien. La siguiente, por favor. Signos y síntomas. Esto son algunas de las situaciones que los pacientes con anorexia comienzan como a presentar y que pueden indicar el inicio de un trastorno alimenticio como lo es la anorexia. En la anorexia, déjenme decirles que hace 15 años era un desorden de la alimentación que se presentaba casi al 100% y de manera exclusiva en mujeres. En la actualidad, de 10 pacientes, 9 u 8 son mujeres y 1 o 2 son varones. Cada vez hay más varones preocupados también por este tema de la extrema delgadez y de lo estético, por lo cual se espera que con mayor frecuencia también haya pacientes varones con anorexia. Muy bien. Lo que el paciente empieza a presentar es, hay una restricción severa en la comida, en el tipo de alimento y en la cantidad. Y comienzan también con ayunos. Son buenísimos preparando la comida para los demás y esto les sirve como una estrategia para a la hora de la comida decir,
ya no voy a comer porque mientras preparaba, yo ya comí. Usan el ejercicio excesivo como una manera de compensar lo que se comió. Usan ropa floja, obviamente para ocultar la baja de peso. Usan 1000 pretextos para no comer. Por ejemplo, pueden llegar a decir, ya comí en la escuela, o en la escuela dicen, comí en casa. Entonces, usan 1000 pretextos para no comer. Comen una variedad muy limitada de alimentos, porque recuerden que una de las restricciones que el paciente hace es en cuanto a la variedad de alimentos. Niegan tener hambre. Sí sienten hambre, pero han aprendido a negarla. Acostumbran comer a solas para que no se note lo poco que comen. Hacen muchos rituales para que en el plato se vea cada vez menos comida. Uno de esos rituales es desmenuzar los alimentos lo más que se pueda y los distribuyen por el plato. Otra de las situaciones que hacen es comen y se levantan continuamente al baño. Otra situación que hacen es comen y cuando nadie los ve, la comida la tiran en una servilleta y la guardan en los bolsillos. Entonces hacen 1000 trucos para aparentar que están comiendo cuando en realidad no están ingiriendo el alimento. Cada vez que comen van al baño, su humor empieza a cambiar y esto tiene que ver no solamente por la insatisfacción de su cuerpo, sino la mala alimentación y la desnutrición trae como consecuencia depresión y cambios en el estado de ánimo. Son expertos en grupos de alimentos, conocen de dietas, conocen de calorías, son como nutriólogos natos, ¿no? Saben de nutrición sin haber estudiado nada al respecto por todo lo que investigan, pero sí empiezan a hablar en torno a alimentos y calorías. De hecho, en los pacientes predomina algo que se llama discurso nutricional. Hablan mucho de alimentos, de los tipos de alimentos, de calorías y de dietas. Y toman mucha agua. La cuestión del agua les sirve para dos cosas. Uno, tomar mucha agua en el estómago nos crea la sensación de estar llenos. Y dos, el agua es un diurético natural. Entonces, continuamente van al baño y lo utilizan como un diurético, como una forma más para bajar de peso. Siguiente, por favor. La anorexia se divide en dos tipos. Hay una anorexia restrictiva, donde el paciente únicamente restringe el alimento en cuanto al tipo y a la cantidad, es decir, la pérdida de peso se relaciona únicamente con dietas, con ayunos y con el ejercicio excesivo. Y hay una anorexia purgativa, donde además de disminuir el tipo de alimento y disminuir la cantidad de alimento, el paciente utiliza lo que se conoce como métodos compensatorios o métodos purgativos, los más comunes, vómito, laxantes o diuréticos. Esta anorexia, donde se utilizan además métodos purgativos, obviamente trae consecuencias físicas más dañinas que la anorexia restrictiva. Ambas son de cuidado, pero la anorexia purgativa, sobre todo por el uso excesivo de laxantes, diuréticos y el vómito, se convierten en un riesgo. Aquí es importante que se les hable a los pacientes de todas las consecuencias que traen para su salud el utilizar este tipo de métodos purgativos. Yo siempre les digo a los pacientes, el vómito no sirve ni para perder calorías, ni grasa, ni peso. El vómito únicamente ocasiona que la persona se deshidrate, es decir, pierde líquido. Obviamente, si yo me peso inmediatamente después de vomitar, va a haber una disminución en mi peso, pero por la pérdida de líquido. Entonces, no sirve para perder peso, ni grasa, ni calorías. Y dos, les hablo de todas las consecuencias negativas que ocasiona el vómito, los laxantes o los diuréticos. En el caso del vómito, el vómito es ácido y desde que sale del estómago, todo el recorrido que hace hasta llegar a la boca ocasiona grandes consecuencias para la salud. Muy bien, la que sigue.
la personalidad de quien tiene anorexia. Antes de que la enfermedad se manifieste, generalmente son hijos ejemplares, obedientes, complacientes con las necesidades de los demás, nunca dicen que no, siempre están disponibles y solícitos, son perfeccionistas en algún área de su vida, responsables, ordenados, son estudiantes destacados, llegan a estar en el cuadro de honor, sacan medallas, si participan en concursos los ganan, fácilmente logran sacar buenas calificaciones, son autoexigentes y autocríticos, son sus peores críticos y se juzgan de manera muy fuerte, tienen ideas y hábitos rígidos, les cuesta trabajo adaptarse a los cambios, aparentan que todo está bien, aunque estén muy tristes, ellos siguen aparentando que están bien, buscan satisfacer las necesidades y les parece muy importante cumplir con las expectativas, con lo que ellos creen que los demás esperan de ellos. Y esto que les decía de dar la impresión de que todo está bien. La que sigue, por favor. ¿Tienen ideas obsesivas respecto a los alimentos, al peso, al conteo de calorías? Este asunto de las calorías, de perder peso y de pensar en los alimentos que se convierten en ideas obsesivas, son formas de bloquear sus sentimientos y sus emociones. Es una manera como de ponerle pausa a sus problemas. Yo les digo a los pacientes, es como si tu mente hubiera dicho, a ver, tienes 10 problemas y acá solo hay uno que se llama anorexia. ¿Qué te parece si solamente nos dedicamos a la anorexia, bloqueamos, ponemos en pausa los otros 10 problemas y nos enfocamos únicamente a todos estos asuntos que tienen que ver con las calorías, con las dietas, con el peso, con la comida? Entonces, es una manera de no resolver los conflictos, de enfrentarse al sufrimiento, al vacío, a las sensaciones, más bien a los sentimientos de rabia, de enojo, de soledad, y es no enfrentarse a los demás problemas. Suelen sentir que el único control que tienen es en estos temas, en las dietas, en los ayunos y en la comida. Pero esto se llama falacia de control, es decir, la persona cree que él controla sus dietas y él controla su peso. Es bien común que el paciente con anorexia se pone una meta. Dicen, llegando a tantos kilos me detengo. Y eso les da una sensación de tener el control. Esto se llama falacia de control. Es un control falso, porque al final quien controla todo este asunto de la comida y del peso y del conteo de calorías realmente es la anorexia. Entonces, al final, esto que les resulta la sensación de tener un control, no lo tienen. Son pasivos, sumisos y muestran completa obediencia a la autoridad. Presentan ansiedad, muchas veces depresión y tienen mucho cuidado y son muy temerosos en las relaciones con los demás. Es frecuente que los pacientes con anorexia se aíslen, no les interesen las relaciones interpersonales ni de amistad ni de pareja y muestran una total dependencia a las familias, principalmente a sus padres. La siguiente, por favor. Bueno, ya les platiqué lo de la distorsión de la imagen y esto de no hay interés en las relaciones ni sexuales, ni los contactos interpersonales. Hay un elevado interés por la gastronomía, son hiperactivas y presentan una dificultad para percibir sus propios sentimientos. Esto de ser hiperactivos, estos pacientes, Armando Barriguete, un psicoanalista mexicano, dice que es impresionante como el paciente con anorexia teniendo un peso muy bajo y comiendo lo mínimo de lo mínimo que requieren, son capaces de levantarse temprano, hacer ejercicio, irse a la escuela, regresar, hacer tarea y volver a hacer ejercicio. Es impresionante de verdad
la actividad que logran hacer a pesar del bajo peso. Muy bien. En estos pacientes, dice Salvador Minuchin, un terapeuta familiar, que son personas a las que les cuesta trabajo crecer, actúan como niños, hay una dificultad y un temor para poderse separar de los padres, por lo que el ayuno y este asunto de disminuir el peso es una forma de poder obtener el cuidado y la atención de sus familias. Esta dificultad para crecer y para separarse de los padres, dice muchos autores, entre ellos Minuchin, que tiene que ver con la sobreprotección de los papás. Estos pacientes se les ha hecho creer que ellos dependen de sus papás, cuando es al revés. Son los padres los que tienen dificultad para dejar que sus hijos crezcan. Está presente la depresión, hay un enojo, a veces oculto, a veces sí abierto y manifiesto hacia los padres, y la autoestima para ellos depende principalmente de cuánto pesan y de cómo se ven. La siguiente, por favor. En cuanto a las familias, son sistemas rígidos donde les cuesta trabajo dejar que los hijos se independicen y crezcan. Son familias que quisieran estar siempre juntos, son padres demandantes, controladores, no hay privacidad, no se permite la independencia. Los conflictos a veces se mantienen ocultos, dando generalmente la impresión de que todo está bien y casi que son familias perfectas. La que sigue, por favor. En estas familias, la autoestima se basa en la imagen corporal. Los conflictos no se resuelven ni se enfrentan. La persona con anorexia generalmente está involucrada en problemas conyugales donde se le utiliza como terapeuta, consejero, referee, y entonces está envuelto en un conflicto parental y el paciente con anorexia siente que él es el pilar y es el sostén de alguno o de ambos padres. La siguiente, por favor. Generalmente los pacientes con anorexia tienen mucha información, se les atiborra de información que no deberían saber, asuntos de pareja o asuntos de los mismos padres, y entonces este hijo lo que hace es, se convierte en el mediador, en el consejero, se carga la responsabilidad de resolver los problemas. A veces se vuelve cómplice de alguno de los padres y esto lo que hace es que el hijo se olvide de sus propias necesidades. La siguiente. Consecuencias. Estas son solo algunas de las consecuencias que trae la anorexia. Pérdida de la menstruación, en el caso de las mujeres, caída del cabello, deterioro de las uñas, convulsiones, deshidratación, lanugo, que es un vello fino en cara, espalda y brazos, calambres en las extremidades, cardiopatías y la muerte. Y es importante saber que sí es una enfermedad potencialmente mortal, que obviamente pues, pone en riesgo la vida de las personas y hay que atenderlas. Muy bien, eso en cuanto a la anorexia. Vamos a hablar ahora de la bulimia. Siguiente, por favor. La siguiente. El dolor físico hace que el sujeto olvide sus otros infiernos. El paciente con bulimia lo que hace es enfocarse únicamente a todo el dolor físico, tratando de evitar sus otros problemas. La bulimia se caracteriza por dos momentos. La bulimia tiene primero, como primer elemento, un atracón. ¿Qué es un atracón? Un atracón es un episodio donde la persona es capaz de comer grandes cantidades de alimento sin discriminar los sabores, es decir, se puede comer algo dulce, después algo salado, revuelven sabores, pero comen grandes cantidades de alimento, generalmente alimentos altos en contenido calórico, sin discriminar sabores. El atracón
es un momento que puede durar incluso hasta 1 hora y después del atracón, inmediatamente después, viene siempre un método compensatorio, que puede ser el ejercicio excesivo, lo más común es el uso de vómito, laxantes y diuréticos. El paciente con bulimia generalmente se encuentra en su peso normal con variantes mínimas, porque a pesar de que hay un atracón, con el método compensatorio logran no subir de peso. La que sigue. Los signos, las situaciones que se pueden observar en los pacientes con bulimia son: comen a escondidas porque saben que comen mucho, acuden al baño después de comer para poder llevar a cabo el método compensatorio, evitan restaurantes y eventos sociales, lo que para la mayoría de la gente puede resultar un momento agradable y de convivencia, como es ir a comer a algún restaurante. Para los pacientes que tienen un desorden alimenticio, no es algo placentero y es algo que tratan de evitar. Comen con rapidez, están a dieta una y otra vez sin tener resultados, los resultados que ellos esperan, se brincan una o varias comidas, hay un miedo intenso a subir de peso, hay ansiedad y también episodios de depresión, y el paciente con bulimia también tiene una necesidad de complacer a los demás. Siguiente, por favor. La personalidad de quien tiene bulimia es muy diferente al paciente con anorexia. Recordarán que el paciente con anorexia es alumno destacado, es el hijo ejemplar, son complacientes, solícitos, perfeccionistas, y en el caso del paciente con bulimia, su personalidad es totalmente diferente. La persona con bulimia puede tener historia de abuso de sustancias tóxicas, alcohol, tabaco o alguna otra droga. Comparten algunas características como la baja autoestima, la necesidad de aprobación, de ansiedad y depresión. A diferencia del paciente con anorexia, quien tiene bulimia tienen conductas impulsivas. Pueden responder con arranques de ira, con cambios bruscos en su estado de ánimo, se enojan con facilidad, pueden tener conductas violentas, baja tolerancia a la frustración. En el caso de las conductas impulsivas, también pueden caer en conductas delictivas como robo, pueden tener infracciones de tránsito constantemente, conflictos en la sexualidad, antecedentes solo en algunos casos de abuso sexual y, al igual que en la anorexia, prefieren aislarse y evitar el contacto interpersonal. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está lo que les decía de pueden llegar a tener conductas antisociales y también pueden tener en el ámbito sexual conductas que los llevan a la promiscuidad. Constantemente tienen pensamientos respecto a la comida, lo que dificulta su concentración en los demás temas. Los excesos de comida se dan a solas para que no lo noten las demás personas, y lo que les decía, pueden tener pequeñas oscilaciones en su peso porque el ayuno y el atracón se va compensando. La siguiente, por favor. Dinámica familiar en los pacientes con bulimia. A diferencia de las familias donde hay un miembro con anorexia, donde son familias que aparentan ser familias perfectas, donde los conflictos se mantienen ocultos, en las familias donde hay un paciente con bulimia, generalmente son familias problemáticas donde los conflictos son obvios, puede haber agresiones de manera abiertas, hay problemas conyugales, puede haber alcoholismo, drogadicción, problemas económicos, problemas de desempleo. En algunos de estas familias, el hijo con bulimia se convierte también en el pilar de la debilidad de alguno de sus padres, y en este asunto de la bulimia es como un intento, su enfermedad es una forma de mantener distancia de los conflictos y se convierte como en un distractor para la problemática familiar. En cuanto a la relación con sus padres, se pueden tener relaciones donde se les ama, pero donde también hay un profundo resentimiento hacia ellos.
La siguiente, por favor. En el caso de la bulimia, el paciente tiene un ritual donde la familia aparenta no saberlo. Hay autores que hablan por ejemplo, en el caso del vómito, donde el vómito es una reacción fisiológica, donde hay sonidos, donde pueden quedar restos en el lugar donde se vomita, y hay autores que hablan de cómo es posible que las familias no se den cuenta de que un integrante vomita. Y entonces, más bien la explicación es que la familia se vuelve cómplice, negando lo que al paciente con bulimia le ocurre. O lo justifican diciendo que cuando madure se va a curar, o vomitó porque algo le cayó mal, o va a comer bien cuando crezca. Entonces, la familia de alguna manera se vuelve cómplice y se convierten en parte de esta situación problemática. La que sigue, por favor. Generalmente, las madres son distantes, son agresivas abiertamente y a veces manipuladoras. En estas familias es frecuente que la madre es la que tiene el control de la familia, pero esto se mantiene oculto. El padre ejerce a veces un control estricto, pero también puede tratarse de padres distantes que evitan la cercanía. La comunicación no es buena, es insuficiente y se basa en dobles mensajes como el sí pero no. Sí te quiero, pero hazte un poco para allá. Ese es como un ejemplo de lo que sería un doble mensaje en este tipo de familia. La siguiente, por favor. Algunas de las consecuencias de la bulimia tienen que ver con los dientes y todo lo que ocurre en la cavidad oral debido a la utilización del vómito, infección en las encías, inflamación abdominal, lesiones en el esófago debido al vómito, irregularidad en los periodos menstruales, deshidratación, piel seca y escamosa, pirosis y malestar estomacal, arritmias cardíacas y la muerte. Muy bien. Eso en cuanto a la bulimia. Vamos a ver el último trastorno alimenticio que se llama comer compulsivo. El comer compulsivo está asociado con sobrepeso y obesidad y sabemos que en México está desde hace ya algunos años en primer lugar a nivel mundial con el mayor número de casos de sobrepeso y obesidad en la infancia y en segundo lugar en adultos. La frase dice: por lo menos cuando como soy comida, por lo menos soy eso. Esta frase nos habla del gran vacío que sienten estas personas. El comer compulsivamente es el trastorno alimentario más común. La mayoría de las personas que lo presentan sufren de sobrepeso u obesidad. Se caracteriza por comer una gran cantidad de alimentos, principalmente alimentos con alto contenido calórico. Se pierde el control de lo ingerido y después la persona siente culpa, se arrepiente, se enoja consigo misma, experimenta ansiedad y depresión y ahí se activa nuevamente el ciclo que hace que la persona vuelva a recurrir a la comida como una manera de disminuir las sensaciones de enojo, de depresión y de culpa. Es una forma de adaptarse que los protege de sus problemas y de todas las emociones como el enojo, la soledad, el vacío que estos pacientes experimentan. La siguiente, por favor. En este desorden alimenticio no se utilizan métodos purgativos, ni el vómito, ni ejercicio excesivo, ni laxantes, ni diuréticos, por lo que este trastorno se asocia con un incremento en el peso. El atracón siempre va seguido de sentimientos de culpa, enojo y desesperación por esta pérdida de control. Estos pacientes, algo importante que les ocurre es, no se presta atención a dos señales importantes del aparato digestivo: hambre y saciedad.
Sí sí hay señales de hambre y sí hay señales de saciedad, pero estos pacientes han aprendido a ignorar tanto el hambre como la saciedad. Y estas personas comen porque están tristes, porque se sienten solos, porque tienen hambre, porque se sienten vacíos, porque están alegres. Y entonces se pierde esta línea entre esto es hambre física y esto es una emoción. La que sigue, por favor. Los síntomas y las señales de alguien con comer compulsivo. Comen rápido, comen aunque se sientan llenísimos, y esto de comer aún sintiéndose llenísimos tiene que ver con esta dificultad para poder identificar la saciedad. Estos pacientes han disminuido una capacidad intelectual que se llama conciencia intraceptiva. La conciencia intraceptiva es la capacidad de poner atención a todas las señales que manda mi cuerpo. Mi cuerpo manda señales muy claras de cuando tengo hambre y cuando quedé a gusto y me puedo detener. Estos pacientes han disminuido su conciencia intraceptiva, es decir, no distinguen el hambre física de lo emocional y han aprendido a ignorar la saciedad y comen hasta que se sienten llenos, incómodos, mal, y ahí es cuando se detienen. En público pueden comer pequeñas cantidades de alimento para que no se note, pero generalmente el atracón ocurre en privado. Prefieren los alimentos con altos contenidos calóricos. Y esto tiene que ver porque todos los alimentos, por ejemplo, harinas, féculas, azúcares, lo que provocan es una descarga de energía en nuestro cerebro. Y estos alimentos, los pacientes los utilizan para levantar su estado de ánimo. Miren, quiero leerles una frase de una chica con comer compulsivo. Dice, la comida es mi escape, mi forma de convivir con los otros. Es el momento más feliz del día. La comida los anestesia, los tranquiliza y les ayuda a continuar viviendo a pesar de los sentimientos de soledad, de tristeza y de vacío. Comen grandes cantidades de alimentos sin discriminar los sabores, inician una dieta una y otra vez, pueden comer durante más de una hora. Todos sus fracasos profesionales, laborales y sociales se los atribuyen al peso. Comen sin hambre y tienen antecedentes de ansiedad y de depresión. La que sigue, por favor. La personalidad de estos pacientes experimentan ansiedad, baja autoestima, tienen una necesidad de ser aprobados por los demás, tienen una historia de depresión, conductas impulsivas, tienen pobre control de sus afectos, se sienten muy carentes de afectos y conflictos en la sexualidad. Esto quiere decir que pierden también el interés por las relaciones interpersonales y las relaciones de pareja. Hay un vacío en su vida que intentan llenar a través de la comida. La comida se convierte también en un sedante, en un analgésico o en una compañía. Se presenta básicamente con emociones de ansiedad, depresión y enojo, lo que los lleva a comer de manera excesiva para contrarrestar estas emociones. La siguiente, por favor. Algunos autores explican que el sobrepeso y la obesidad es una forma en que el paciente aprende a protegerse y aprende a esconder sus necesidades y sus carencias. Yo siempre pienso en esta película que seguramente la mayoría ya vimos, la de Shrek, en donde este ogro en una escena le platica a Burro cómo es difícil ser un ogro porque la gente tiene la idea de que los ogros son enojones y son agresivos y se la pasan comiendo a gente. Y entonces Shrek, curiosamente, en un sembradío de girasoles se encuentra una cebolla, la recoge y empieza. Mira, le dice a Burro,
Los ogros somos como la cebolla, tenemos capas y capas y capas. Esta es una analogía interesante de lo que el paciente que va aumentando de peso hace a través de este tejido adiposo que le ayuda para protegerse de las carencias afectivas y es una forma de esconder sus sentimientos de soledad y de tristeza. La siguiente, por favor. El tipo de familia de estos pacientes es del tipo aglutinada, es decir, son familias así como muéganos, donde todo lo quieren hacer juntos, donde todos tienen que ir al mismo lugar de vacaciones, todos tienen que ir a comer, no permiten mucho la independencia ni la separación de sus integrantes. Son familias que expresan poco lo que sienten y sin embargo lo tratan de expresar el cariño, lo expresan a través del alimento. Estas familias, si tuvieran un eslogan, el eslogan sería: las penas con pan son menos, lo cual es totalmente falso porque si yo tengo un problema y como, obviamente la comida que yo ingiero va a ser una comida alta en contenido calórico que en ese momento me va a servir para ponerle pausa a una emoción, pero cuando el efecto energetizante de lo que consumí desaparece, me voy a dar cuenta que el problema continúa. Entonces son familias que utilizan de alguna manera la comida para expresar sus emociones. La que sigue. En estas familias existe poca o mala comunicación, hay mensajes encubiertos, hay mensajes indirectos, hay conflictos y tensiones familiares donde al paciente se le hace partícipe. Son padres que están muy preocupados por el aspecto físico de sus hijos, pero desde un punto de vista estético, no de salud. Hay dependencia y protección generalmente del paciente, principalmente con la madre, pero también puede ser una relación de dependencia con el padre. La que sigue. En estas familias, las madres demuestran su cariño y su preocupación a través de la comida. El padre generalmente es periférico y distante y hay otros problemas en este tipo de familias. Son familias generalmente multiproblemáticas donde el comer compulsivo solamente es uno de los tantos problemas que presentan estas familias. Consecuencias. La siguiente. Algunas de las consecuencias del sobrepeso y la obesidad son problemas gastrointestinales, la hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas en las articulaciones, depresión, colesterol elevado y la muerte. Muy bien. Y la última parte de la que voy a hablar, y esto está de manera muy general, ¿qué se hace cuando detectamos un trastorno alimenticio? Bueno, lo primero es acudir con un médico, buscar la atención del paciente, pero también la orientación para la familia. En el caso de la anorexia, si la pérdida de peso es considerable y pone en riesgo la vida de la persona, será importante la hospitalización. El tratamiento nutricional en los 3 trastornos es importante para que el paciente logre la adquisición de hábitos alimenticios adecuados y además pueda tener información respecto a los alimentos. Hay que tener atención médica y psiquiátrica en caso, por ejemplo, en la psiquiatría, los pacientes con ansiedad y depresión es necesario medicarlos. Terapia individual. Es importante también recomendarle al paciente alguna terapia ocupacional. Todo lo artístico es recomendable para este tipo de situaciones porque cantar, bailar, leer, escribir, dibujar, pintar, esculpir, son actividades que ayudan no a bloquear las emociones, sino a acompañarlas y que la ansiedad y la depresión sean menos intensas y menos duraderas. Y obviamente la terapia familiar es importante porque, como ya vimos, hay características familiares que contribuyen a este tipo de desórdenes en la alimentación. La que sigue, por favor.
Dentro del tratamiento es importante ayudar al paciente a que se logre independizar, a que crezca, a que vaya adquiriendo responsabilidades, a que vaya logrando separarse y a tomar sus propias decisiones y que adquiera el control de su vida, que cuestione cosas que ocurren en su familia, que tome conciencia de sus conflictos, que no los evada y los resuelva. Hay que trabajar las creencias irracionales respecto a la comida y que logre expresar sus emociones y sus sentimientos. La que sigue. Me gustó mucho esta frase que encontré y dice, bocas que no quieren hablar, que no quieren comer, bocas hambrientas de amor. Al final, el principal conflicto de estos pacientes tienen que ver con percibirse sin amor. Lo que están pidiendo a través de su desorden alimenticio es ser amadas. Muy bien, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Betty, por tu excelente presentación y darnos este bosquejo, ¿no? Sobre estos trastornos de alimentación que están, yo creo, cada vez más aumentando actualmente. Y bueno, yo estaba leyendo recientemente que los trastornos de alimentación se trata de un trastorno cognitivo, somático y afectivo. A mí me impactó mucho cómo lo estaba describiendo la expositora en ese momento, pero realmente yo considero que hay mucha comorbilidad alrededor o en estos pacientes, entonces todo eso lo debemos de tener presente. Pues es momento de pasar, darle la palabra al público para que hagan sus comentarios, aclaren sus dudas. Entonces vamos a empezar. Voy a ponerle pausa a la pantalla. Y pues esperamos sus comentarios, preguntas. Vamos a ver quién dice yo, quién se anima. Oye, Angélica, y ahorita eso que dijiste, ¿no? Que es un asunto cognitivo, somático y emocional. Es por esto que los desórdenes alimenticios deben ser atendidos por un equipo interdisciplinario, que además no cada quien trabaje por su cuenta, sino que todos los profesionistas encargados del tratamiento del paciente estén en continua comunicación. Sí, sí, claro. Claro que sí. Y aparte, bueno, también comentar toda la alteración, la disminución de la serotonina, ¿no? La disminución de la dopamina que tiene que ver con el placer. O sea, un paciente con anorexia, pues es un paciente que carece o está afectado a todas las sensaciones de placer también. Entonces, sí. Y pues algunos otros actores hablan sobre una hipoperfusión a nivel del lóbulo frontal, ¿no? Que tiene que ver con el autocontrol o el control de los impulsos. Entonces, claro que hay mucho que comentar en relación a estos problemas. Y bueno, yo recuerdo cuando yo pasé en la clínica de trastornos de alimentación, había mucho paciente con trastorno de personalidad límite, problemas de sustancias, yo creo que era lo que más, y obviamente ansiedad, depresión, como tú también lo mencionaste, definitivamente, entonces, tienen, pues sí, la comorbilidad es amplia, ¿no? Sí. Pues esperamos que algún otro comentario. A ver, anímense. Pues, ay, ¿me escuchan bien? Sí.
Pues quizás fue muy completa la presentación. Creo que algo que en lo personal me resonó mucho fue como todas estas características que tiene cada una de cada uno de los trastornos y cómo se van gestando también de acuerdo a, pues sí, como a estas características familiares y personales para poder también entender desde dónde viene también un poco el funcionamiento y pensaba, por ejemplo, cuando hablaban de la bulimia, ¿no? Me ponía a pensar como más esta cuestión agresiva de una forma, como más hacia lo exterior, y la otra parte, ¿no? Desde la anorexia más hasta como la implotación de esa agresión hacia sí mismo, ¿no? O sea, prohibirse y el otro como expulsando. Entonces, creo que sí, o sea, me pareció muy, muy completa en ese sentido, la información muy descrita, muy digerible en ese sentido, hablando de trastornos, ¿no? O sea, fue aquí muy digerible en esa cuestión la información para poderla entender y pues sí, ahora sí que nutrir en ese sentido, ¿no? Muchas felicidades. No, gracias a ti. Y respecto a lo que dices, sí, los trastornos alimenticios son como una doble agresión. Por un lado, es una manera de expresar el enojo y la rabia a través de la comida que no se puede expresar con palabras, pero también se convierte en una autoagresión. Y en este sentido, déjame que yo creo que va a ampliar esto que acabamos de mencionar tú y yo, de un autor muy importante que se llama Luigi Onis, y resumí algo que me parece importante y que queda ahorita a la perfección. Dice, la persona con un desorden alimenticio expresa en la mesa durante la comida su rabia, enojo, tristeza, soledad. Con su mala cara, su náusea, vomitando, evitando comer o comiendo en exceso. Comer se convierte entonces en un momento de discusión, de protesta, de desafío. Es una lucha de poder. La persona utiliza la comida como un medio para rebelarse, lo que no hace con las palabras. Entonces, en lugar de que la comida sea un momento placentero, que yo creo que la comida tiene que ser uno de los momentos más agradables del día, no solo por el placer de comer, sino porque es el momento donde la familia está reunida y puede conversar y tener un momento agradable. Con estos pacientes, la hora de la comida se convierte en una batalla, en una guerra, donde el paciente pone de manifiesto su enojo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudarle a que no actúe en la relación con la comida y no actúe con su cuerpo, sus emociones, que aprenda a hablarlas. Gracias, Luti. A ver, ¿quién más desea hacer algún comentario? A ver, esperemos para que empiecen a calentar motores y empiecen a hablar, ¿verdad? Apúrense porque ya tenemos. Sí, ¿verdad? Luego se nos va el internet, ¿eh? Sí. Sí. Pues bueno. Betty, ¿nos pudieras platicar un poquito cómo trabajas tú estos casos? Sí, claro que sí. Mira, lo que yo hago es, como tengo la formación también en la maestría en terapia familiar, lo ideal es que además de la terapia individual, la familia acuda a terapia familiar. Lo que yo hago es ambas cosas, pensando también en la parte económica, porque como se requiere de un equipo interdisciplinario, también hay que considerar los costos. Entonces, lo que yo hago es trabajo con el paciente y si el paciente es todavía hijo de familia, trabajo con los papás principalmente y con la familia, les doy información acerca del trastorno alimenticio, les entrego una guía por escrito con sugerencias de cosas que pueden ir modificando en casa, trabajo en terapia individual. Tengo a una nutrióloga que está capacitada en la atención a trastornos y
tengo también en mi equipo a una psiquiatra que es la doctora Angélica, que ya tenemos muchos años trabajando juntas. Y bueno, este equipo se ha conformado y trabajamos de manera interdisciplinaria. Entonces tengo sesiones individual solo con el paciente y trabajo con la familia en sesiones de orientación para ir hablando de los cambios, de las cosas que van ocurriendo en casa, de la retroalimentación de cómo ven al paciente, ayudando a que también los papás se zafen de esta relación donde están sobreinvolucrados, donde toman muchas decisiones, donde se les habla de no satisfacer necesidades con la comida. Entonces trabajo así, con el paciente de manera familiar, trabajo con la nutrióloga y en los casos donde la ansiedad y la depresión son situaciones que están obstaculizando que el paciente tenga una mejor relación con la comida, se tiene la intervención de la psiquiatra. Así es como trabajo, Malena. Gracias. Yo estaba pensando, recordando un artículo que en alguna ocasión leí de Winnicott, donde él decía que había en este tipo de trastornos, había una dificultad para diferenciar desde las funciones primarias de la madre, del handling, del holding y de la presentación del objeto, que había una distorsión. Entonces, que la madre no hacía un buen manejo, manipulación de su bebé. Entonces, el bebé no investiga su cuerpecito, no tenía idea de cómo era su cuerpo. Y entonces tenía o que comer mucho para sentirse los límites de su cuerpo, o no comer porque se siente vacío de experiencias, ¿no? Y la presentación del objeto, que tiene mucho que ver con la ilusión del pecho de la madre, ¿no? Cómo el bebé tiene esta ilusión de generar su propia satisfacción y entonces la madre lo frustra y le muestra pues que no, que él no satisface esta necesidad, que afuera hay alguien que se la satisface y entonces el bebé va aprendiendo a no tener un ser falso, sino un ser verdadero que demande, que pida, que necesite, pero que también busque su propia satisfacción, ¿no? Entonces, sí creo que hay una problemática muy importante de los vínculos primarios, como tú lo señalas, y de aquí la importancia también de lo que dices, de trabajar con el paciente, pero también con la familia. Sí. Porque si la familia no maneja esta situación, pues el paciente va a seguir en las mismas por mucho tiempo, ¿sí? Sí. Y pues te agradezco tu presentación, que yo creo que es muy completa de los 3 tipos de trastornos para diferenciar muy bien síntomas, antecedentes, ¿sí? Y la importancia del trabajo interdisciplinario, que no podemos con estos casos trabajar uno solo. Sí, muchas gracias, Betty. De nada, Malena. Oye, y al respecto de lo que dices, respecto al handling y al holding de Winnicott, él dice que son madres que cubren muy bien toda esta parte física. Tienen a los bebés limpios, muy bien atendidos en sus necesidades físicas, les dan de comer cuando necesitan, los bañan, pero desatienden la parte del holding, que viene de hold, abrazo, ¿no? Que es esta palabra inglesa que significa abrazo, y que son madres que tienen dificultades para el asunto emocional y de la comida. Muy buenas para alimentar y tener bien cuidados a sus hijos en toda la parte fisiológica, pero son madres con dificultades para identificar cuándo el bebé lo que necesita es algo emocional. Claro, claro. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Yo quiero comentar. Muchas gracias por tu presentación. Gracias. Excelente, muy clara, como me uno a las felicitaciones. Muy bien, muy clara, muy profunda, muy bien descrita, muy minuciosa. Fíjate que, bueno, mientras te escuchaba me hiciste reflexionar sobre muchos aspectos, ¿no? Muchas situaciones. De entrada me atrapó esto que es esta historia, ¿no? Que esta analogía que nos presentas hablando de este espejo, ¿no? Que no los refleja a estos pacientes anoréxicos. Yo creo que justamente das con uno, yo creo que de los puntos que son fundamentales, hablando de que pues la madre es la que pues hace estas funciones de espejo, ¿verdad? Que permite reflejar, permite que el bebé pueda mirarse en su mirada, ¿verdad? Y entonces no tienen esta capacidad para hacer esto
pues hablando de todo esto que han estado reflexionando. Por otro lado, fíjate que también me hiciste pensar, digo, tener pacientes principalmente con anorexia es todo un reto, o sea, por supuesto, para los analistas, para los terapeutas que deciden trabajar con pacientes de estas características, porque pues siempre están incluso, ¿no?, cerquita de la muerte muchas veces. Cuando recibimos pacientes, pues hasta cierto punto estamos, bueno, salvo los pacientes suicidas, ¿verdad? Pero hasta cierto punto tenemos la tranquilidad de que podemos ir trabajando con ellos y con estos pacientes. Me refiero a las reacciones contratransferenciales, son poderosísimas, ¿no? Las identificaciones proyectivas masivas, sentimientos, emociones muy primarias, muy precarias, Entonces entiendo perfectamente estas propuestas que tú nos ofreces, ¿no? De la importancia de un equipo multidisciplinario, de analistas, de terapeutas que tienen un entrenamiento, como podemos observar que lo has ido haciendo tú, ¿verdad? Precisamente para poder entender, acompañar, contener, sostener, devolver todos estos elementos tan primarios, ¿no? Porque es todo un reto rellevar todo esto, ver muchas veces en estos pacientes el rostro de la muerte literal, ¿no? Porque así suele, es muy impactante, ¿no? Entonces, es todo un reto para los analistas poder acompañar a estos pacientes y pues muy necesaria la labor. Entonces, pues felicitarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por habernos compartido toda esta valiosísima información. Muchas gracias, Betty. No, al contrario, muchas gracias. Y mencionando esto, algo que usted comenta, hay autores que incluso hacen una referencia a que con estos pacientes estamos frente a pacientes suicidas. No es como el paciente suicida que conceptualizamos que a lo mejor intenta un día tomar pastillas o está pensando en hacer algo. Estos pacientes no, pero es como suicidarse lenta y gradualmente. Entonces, si lo tomamos literal, pues podemos darnos cuenta que estamos frente a una situación de riesgo, porque no solamente es la cuestión emocional. El problema de los trastornos alimenticios es que es llevado al cuerpo. En el cuerpo se expresa comiendo en exceso o evitando la alimentación todos los problemas que no logran resolver. Entonces, pues literal estamos frente a Con el límite. Sí, Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. sí. A usted, gracias. Betty, pues Eva Sotelo te felicita por la excelente presentación. Y también Susana te comenta muchas gracias. Excelente presentación, clara y muy precisa. Araceli Gasca, excelente presentación. ¿Me puedes orientar con bibliografía para seguir revisando lo presentado? Claro que sí. Entonces, y bueno, creo que es parte de los comentarios que han escrito. Entonces, aquí hacer un comentario. Claudia dice, buenas noches, mi sobrina de 14 años tiene diagnóstico de bulimia. Está siendo tratada con psicoterapia, nutrióloga y psiquiatra. Como familiar, ¿de qué manera puedo ayudarla? Ella no quiere hablar del tema, lo evade y cuando tratamos de tocarlo con ella se aleja. Muy bien. Lo que se propone como parte de la orientación a la familia es que el tema de los alimentos, de las dietas, del físico, tiene que salir de los temas que se hablen en la familia, porque lo que se pretende es que todas estas ideas obsesivas respecto al cuerpo, al peso, al físico, no se hable, lo que se intenta es que el paciente entienda que estos no son temas importantes más que en la cuestión de la alimentación. Entonces, ¿cómo poder apoyar? Hablando de otros temas, como cómo le fue en la escuela, cómo va, si tiene amigos, cuáles son sus intereses, no hacer comentarios respecto a la delgadez, no felicitar a la gente porque está a dieta o porque logró perder peso, sino hablar de verdad de otros temas
para que el paciente vaya entendiendo que todo esto que gira alrededor del trastorno alimenticio no son los temas principales en la vida de las personas. Gracias, Betty. Sí. Te escribe Krista Nayeli. ¿Se considera la anorexia curable? En el sentido de que el paciente deje contar calorías. Muy bien. Hay dos posturas en cuanto a la terminación de un tratamiento. Hay un grupo que hablan que sí se cura, que los trastornos alimenticios se logran curar. Obviamente, la persona queda con ciertos rasgos del trastorno. O sea, siempre son cuidadosos en cuanto al peso, sí dejan de contar las calorías, pero tal vez el resto de su vida se fijan en las etiquetas, ¿no? Y más ahora con las etiquetas con las que traen los alimentos. Pero hay un grupo que habla de que los trastornos alimenticios sí son curables. Hay otro grupo de autores que hablan de que no es curable, pero es controlable y la persona puede vivir el resto de su vida con el trastorno alimenticio teniendo una vida saludable. Gracias, Betty. Sí. Entonces, ¿todavía tenemos tiempo para un último comentario? Vamos a... Sobre la bibliografía, Araceli Gasca preguntaba qué le puedes recomendar para que ella siga revisando sobre estos trastornos. No sé si pueda dejar mis datos, un correo o algo, y con muchísimo gusto yo puedo brindar bibliografía. Ah, muy bien. Entonces, bueno. Malú Medina, adelante. Hola, una disculpa, no, está fallando un poquito mi cámara, Ajá, sí. pero justo escuchando el tema, bueno, yo colaboro Betty en GAM y yo creo que la segunda vez que he escuchado el tema, y justo hoy que veía el tema en la pantalla, me hizo pensar justo un poco en lo que comentaba Blanca sobre el tema del estadio del espejo. Y siento que se menciona como mucho esta parte, ¿no? Incluso esta parte donde estas chicas o estas personas que padecen este tipo de trastornos, como esta dificultad quizá en el sentido de no poderse, no sé si tenga que ver un poco con las expectativas, como con esta parte del narcisismo primario, que constantemente están como tratando de ser, quizá desde lo físico, quizá lo hablan desde lo físico, ¿no? Desde el cuerpo, como en encajar como en lo que los padres, bueno, usando el término como padres, como en esta figura de quien los cuida, ¿no? Quien está. Entonces, incluso el título se me hizo como mucho hablar del tema del estadio del espejo, ¿no? Y cómo a lo mejor esto los va afectando hasta que llega un punto en el que a través de su cuerpo ellos empiezan a hablar de esto que no han podido y que quizá les ha significado como mucho sufrimiento, ¿no? En la escuela donde yo trabajo, una chica se acercó conmigo, estuvimos trabajando, la consigna fue de que yo la vería 8 sesiones y ella buscaría un psicólogo por fuera o yo le sugeriría ir con alguien, pero yo me fijé mucho y justamente escuchando hoy el tema y escuchando nuevamente a Betty, lo que yo escuchaba era como esta parte, ¿no? Donde toda la familia constantemente, pues de alguna manera le hacían saber como su peso, pero también luego en la parte de la secundaria, las compañeras de la secundaria también le hacían notar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces como que era, al referirse, al hablar de su cuerpo, es cuando ella empieza como a sintomatizar como toda su angustia, toda su problemática, ¿no? Entonces, no sé si va también un poco por ahí, pensarlo desde esta otra teoría o como complemento de, ¿no? Se me ocurrió, o sea, les digo, desde que vi el tema, hoy mirando el tema como desde otra perspectiva,
ya después de varios tiempos de escuchar a Betty, dije, bueno, quizá también sería por aquí otra, como otra visión o un complemento a, que de alguna manera, pues ahí como que Betty también lo señalaba, ¿no? Sí, sí, Lula. Y son pacientes que ponen sus necesidades siempre al final, anteponiendo las expectativas y las necesidades de los demás. Y son pacientes que sí hacen todo lo posible por ser la madre, la esposa, la hija, la hermana que los demás esperan que sean. Y entonces el paciente tiene que entender, y yo siempre les digo, a ver, la verdad es que nadie somos ni la mamá, ni la hija, ni la hermana, ¿no? Ni la amiga que el otro espera al 100%. Y que al final lo que el paciente tiene que entender es que las únicas expectativas que tiene que cumplir son las propias. Pero sí también tiene que ver con esta necesidad de agradar y cumplir las expectativas de estas figuras importantes. Muy bien. Sí. Sí, incluso en este sentido de que la madre, ¿no? Al verla se ve, no la ve, se ve. Sí. Es el asunto, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante. Gracias. Pues bueno, ya estamos en algún último comentario más o para dar por terminada la presentación. Bueno, pues a nombre de la Sociedad de Psicoanálisis de León, México, le damos las gracias a Beatriz Carrasco por su presentación y gracias a todas las personas que nos acompañaron y a todos por participar y estar aquí presentes. Como estaremos pendientes, se les hará llegar la difusión en cada mes en la siguiente sesión científica y la próxima plática a la comunidad. Entonces, pues muchas gracias a todos por su participación y estar aquí. Gracias, Betty, muchas felicidades. Gracias, al contrario, de verdad, lo que se ofrezca, no sé, Angélica, si a través de ti, la gente que necesite algo, mi número telefónico, no hay ningún problema, y un WhatsApp, y con mucho gusto, si yo puedo ayudar en algo, ahí estoy. Muchas gracias, Betty. Ahorita te paso el correo de la chica que desea información. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Gracias. Sí. Buenas noches. Muchas gracias. 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 A Buenas todos. noches. Descansen, buenas noches.